Señores, bienvenidos a otra entrega de Sondeo, un programa de peso para un público que piensa. Buen provecho a los que están hasta ahora, que almuerzan con nosotros, ¿verdad? Sí, se quedan algunos en la sobremesa. Así es. Bueno, Danilo, hay muchas cosas interesantes, generalmente moviéndose todas en torno a las expectativas de toma de posesión o de Todas las instalación. expectativas Conducen a la reunión de la Asamblea Nacional el próximo por la toma domingo de posesión. a la toma de posesión. Sobre todo, Danilo, después de porque la toma de la instalación y la entrega del gobierno que termina el domingo es normal, Sí. es natural. Hay fechas y plazos que definitivamente están definidos. Lo que no es normal y es un ingrediente nada sano, un tanto raro, pero nada sano tampoco, que le ha agregado a esa nota, o una nota no sana, Una nota discordante, porque discordante, sí, lo es. y que promueve el desacuerdo. Sí. Y muchas cosas. Y rompe un ritual que debería ser más respetado. Claro, porque la institucionalidad debería ser respetada y cumplida. Claro. Aun cuando la institucionalidad, Danilo, y las tradiciones, si hay algo que no necesariamente está escrito, pero que sí está en el accionar de los ciudadanos, sobre todo cuando saben lo que le corresponde como ente público, y más si usted es un funcionario como servidor público, y más si usted ha llegado a la categoría de presidente de la República, de presidente del Senado, presidente de las Cortes. La responsabilidad es mayor, porque todo un ciudadano común y corriente le puede pedir cosas que están dentro de la ley, dentro de lo que son los deberes, pero en función de la responsabilidad que tú asumes, cada vez el grado aumenta en la medida en que tu autoridad y tu juramento frente al país y frente a la Constitución, al texto constitucional, eso es mayor. Sí. Entonces, y siempre se ha visto que la figura de un presidente norma la vida del país y debe ser el ejemplo a seguir por el que deben regirse los demás. Si usted da buen ejemplo, los funcionarios suyos lo van a seguir. ¿Y tú sabes, Luis? Y el pueblo, los ciudadanos también lo van a decir. Pero si usted da el mal ejemplo, imagínese. Sí, tú sabes que te iba a comentar, que ojalá se abriera un debate, porque la cosa se está tratando con mucha frivolidad sobre el ritual y protocolo de la toma de posesión. Hoy, Adriano Miguel Tejada, que es un hombre muy culto y preparado, toca con una ligereza que a mí me parece inadecuada. Si es una ligereza inadecuada, esa ligereza es parecida al del ex senador y actual embajador dominicano en Washington, José Tomás Pérez. Sí. Por eso es interesante lo que tú planteas de eso debe abrirse un debate para constitucionalizar eso, sí, y obligar eso. No, y tú sabes por qué, porque dice Adriano Miguel que en los Estados Unidos no es tan riguroso, y sí es muy riguroso. Él dice que el presidente saliente se toma un café con el presidente entrante, y no es un café, es un desayuno en el guest house, o sea, una casa para invitados que tiene la Casa Blanca. Todos los presidentes en los últimos casi 100 años se han sentado a tomar ese desayuno, presidente saliente y entrante, y de ahí parten a la ceremonia de toma de posesión, porque eso que se hace sobre la Biblia de Lincoln, la misma Biblia, durante casi 100 años. Claro. Entonces, ¿por qué ese café o ese desayuno? Sí. Porque realmente la democracia es eso, que fluyan realmente las conversaciones. Que se busque armonía y los acuerdos, que se busque armonía, que se faciliten las cosas para que la democracia pueda fluir. Fíjate, si hubo algo positivo que hizo Danilo, de lo único creo que positivo que ha hecho en las últimas semanas, después que perdieron las elecciones para acá, es la invitación que le hiciera al presidente electo Luis Abinader acudir al Palacio Nacional y lo recibiera
con una formación militar y con el regimiento de la Guardia Presidencial y con la alfombra roja. Eso dio lugar, Danilo, a una distensión. Entonces, inmediatamente eso fue de muy buen tono, ¿eh? Fue una muy buena señal. Claro, entonces, inmediatamente después de ese encuentro, o a partir de ese encuentro, se crearon las comisiones de transición. Sí. Se encargó, que la presidía Gustavo Montalvo, el ministro de la presidencia, por el otro lado Macarrulla, que es el jefe del gabinete Luis Abinader. Bueno, pues realmente eso es la democracia, y el hecho de despejar el ambiente, desintoxicar el ambiente y crear el acercamiento, que haya conciliación. Incluso escuchar la diferencia, porque mira, el ritual democrático dominicano tiene a 1978 como punto de partida. Claro. El ambiente estaba muy crispado y a veces todo el mundo sabía que algunos reclamos se le iban a hacer al doctor Balaguer, que se sentó impasible, de manera estoica a soportar aquel discurso escrito por don Héctor Inchausti, en el cual el presidente Guzmán... merecido por demás, porque, bueno, sobre todo, porque mucha gente sobradamente dice sobradamente, porque lo primero es que es verdad que el doctor Balaguer jugó un rol importante a última hora, cuando ya el asunto estaba al irse de las manos, cuando los guardias querían dar un golpe, un autogolpe, o un golpe de Estado que se iba a atribuir al mismo Balaguer entonces. Y entonces, definitivamente las cosas amenazar con irse de las manos, y haber una presión internacional como hubo. Sí. No hubo la llamada de Pompeo, pero sí la llamada de Carlos Andrés y de Jimmy Carter. De Jimmy Andrés y los movimientos de Carlos Andrés y la llamada de Jimmy Carter. Porque realmente de eso se trató. Claro, entonces, bueno, no se pudo y el presidente le dijo a los guardias, espérense, ya dejen eso, la transición va... Bueno, y en esos 3 meses de transición hubo muchísimas diabluras que se hicieron, muchísimas tropelías de carácter administrativo, institucional. Se nombraron muchísimos maestros sin eso estar en el presupuesto. Se hizo una ley orgánica de las Fuerzas Armadas para que no se pudieran sacar de que a los guardias. Oye, eso que el jefe comandante en jefe de los guardias no lo puede sacar. Todo ese tipo de cosas, que ese mamotreto de ley hubo que modificarlo después. Hubo que hacer muchísimo. Entonces, esa fue... Yo recuerdo que a un amigo, que no sé si es pariente tuyo, pero amigo nuestro, Juan José Encarnación, politólogo, pasó por la casa de Balaguer y se le ocurrió subir radio con el merengue compadre Vaya Sepa, y lo apiaron del carro y le dieron... Yo ni sabía. Sí. Eleo Coeño. Sí. Bueno, pues dirigente del PRD, del sector jacobiano en ese momento. Sí, él estaba con mi amigo de Santiago, Ovalle. Con Ovalle, con el sector de Ovalle. Sí. Bueno, esa fue en la última etapa. Bueno, estuvo en el sector de Jorge Blanco, en la última etapa. Pero bueno, el asunto es que, Danilo, el doctor Balaguer dejó avanzar las situaciones, dejó pasar. Y entonces, bueno, ya en un punto, él tomó el control de la situación y le dijo a los guardias, aguántese ahí. Claro, ya había recibido la llamada y toda la presión. Y bueno, movimiento nacional e internacional. Y el movimiento nacional e internacional que se dio. Entonces dejó llevar las cosas hasta ese punto. Si las reglas de juego de la democracia se hubiesen estado cumpliendo al pie de la letra, sencillamente ese ambiente tan crispado, esa inseguridad, ese temor, en un momento dado, una calma chicha que había, calma tensa que había. Recordemos cuando los guardias desfilaron, no fueron los guardias, fueron los policías que caminaron a Máximo Gómez abajo. Yo vi aquella movilización. Y otros se encaramaron en cual comité de campaña, de base de un partido. Desfilaron con trapo colorado. Que el gobierno no se iba y que Balaguer se quedaba. Entonces, bueno, el doctor dio pies
a que las cosas llegaran hasta ahí. Eso no es democracia pura y buena y sana. Claro. Entonces, con el caso de más reciente, las situaciones que se dieron a lo interno del Partido de la Liberación Dominicana, porque a veces los partidos cuando están en la oposición se dan sus sillazos y sus fundazos y sus cosas, pero no trasciende tanto cuando hay un sector, una facción de un partido cuyo presidente, cuyo líder no, que cabeza de grupo. O dirigente. O dirigente de un sector de la facción, Sí, está sí. en el poder. Como tú dices, cabeza de facción. Cabeza de facción está en el poder con los aparatos coercitivos detrás, que nada más tiene que dar una orden para que hagan un desaguisado. Con todo a su disposición. Con toda la fuerza pública a su disposición. Entonces eso es peligroso. Por eso en algún momento el doctor Peña Gómez planteaba, cuando un partido gana las elecciones, unos deben ser los dirigentes, los funcionarios del partido y otros los funcionarios del gobierno. Así es. Aquellos que desde las direcciones de los partidos quieren ir a las direcciones del gobierno, del Estado. Se crea un conflicto de intereses allí tremendo, donde terminan aniquilando El partido se el aniquila. partido, porque el que tiene la capacidad de nombrar El partido se descabeza. se descabeza y se desguabina, porque los que dirigen, y gracias al ejemplo de la gestión de Hipólito Mejía, bueno, tenía un presidente del partido que era Toy de Cans, tenía un presidente de la República que era Hipólito, tenía un ministro de Agricultura que era Elío, y entonces los ministros, cada cual, manejando presupuesto, teniendo la oportunidad de cancelar y de nombrar, entonces se convierten en los que resuelven. ¿Qué puede resolver un presidente de un partido con una caja chica allí, a lo mejor vacía? Entonces termina subyugando el dirigente el funcionario dirigente a el partido. Entonces una cosa es una y otra es otra. Por eso a mí no me gustó el otro día cuando ese boche innecesario que el presidente del PRM, Paliza, le manda una carta a Félix Iglesias, el director del Departamento Internacional o de Asuntos Internacionales del partido, que está felicitando a un partido del cual... a una organización aliada, Sí, que es miembro del que es PRM. miembro de su partido, que cumple 30 años y la manda el Foro de Sao Paulo, que tiene su asiento en Cuba. Sí, sí. Entonces, un boche innecesario, porque, bueno, la política internacional la maneja el presidente de la República. No se ha instalado el presidente de la República, el ejecutor es el canciller. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Una cosa puede ser la política de relaciones, de apertura de relaciones internacionales del partido, y otra es la política internacional que maneja el presidente de la República. Claro, eso Cada cual maneja su asunto. Y no hay por qué echarle un boche al presidente, al director del Departamento Internacional, La Secretaría de Asuntos Internacionales. de Asuntos Internacionales, porque felicitó a un organismo internacional que es afín. Entonces, no había esa necesidad. No. Entonces, hay que Es un acto deslindar, desconsiderado. hay que deslindar las cosas. Por eso ni siquiera tan bueno es que el presidente o el secretario general del partido tenga un asiento en el Palacio y lo inviten a los consejos de gobierno, porque cuando hay desavenencia entre el gobierno y el partido, entonces termina el presidente o el secretario general largándose de allí, y entonces se nota más esas dificultades. El partido tiene que estar en reserva como un brazo de apoyo político del gobierno. Cuando el partido tenga que manifestarse y darle un apoyo público a su gobierno, el partido está ahí. Pero ese partido, si está metido en el gobierno, por ejemplo ahora Paliza, va ministro administrativo de la presidencia. Ajá. Entonces, ¿a qué hora va a ir a despachar las cosas del partido y a recibir a los compañeritos? Lo ideal sería, y la ley de partido debería establecer eso, de partidos políticos, si no hubiese hecho el mamotreto que hicieron. Y desde que usted estaba contemplado. Desde que usted vaya a una función pública, entonces, porque qué bueno fuera que ahora nombraran otro presidente, lo designaran hasta que venga el Congreso, que lo Otro presidente y otro secretario otro general. presidente y otro secretario general, porque bueno, Carolina en el ayuntamiento, demasiado basura hay,
por recoger y cosas que planificar en lo ella municipal. está demasiado ocupada. Muy ocupada, y ella realmente se está ocupando ella de sus cosas. Está trabajando. trabajando. Entonces, eso mismo pasaría con el ministro administrativo y presidente del partido. ¿A qué hora va a ir a despachar en el partido? Qué bueno sería que hubiese un presidente del partido, otro nuevo, Sí. que cuando hay un compañerito con un problema pueda llamar al secretario administrativo. Compañero, mire, el compañerito fulano tiene este problema. Y entonces ser un facilitador. Pero si el administrativo es el mismo de allá, va a pasar como pasaba con Reinaldo, que ojalá el Señor le mejore su salud. Siempre estamos pidiendo por su Pedimos salud. por eso. Porque Reinaldo era el presidente del Senado, pero no tenía, y el secretario general, pero cerró allá la puerta allá. La Secretaría General fue clausurada. Clausurada la Secretaría General. Puerta cerrada. Creo que había una secretaria a veces ahí. Yo no sé A si. veces ni iba. Bueno, y entonces no todo el mundo tiene Es lo que me han dicho. no todo el mundo tiene el acceso al Senado de la República. Entonces, los compañeritos andaban como las palomas sin caliente. No podían posarse en ningún lado. Sin rumbo. Sin rumbo. Y entonces eso es lo que apunta cuando no se corrigen esas cosas. Bueno, pero comenzamos, Danilo, con el tema, y el tiempo va huyendo, con el tema de la no asistencia ya a la parte de la Asamblea Nacional. Al protocolo a la parte de protocolar. cambio de mando. Que es un asunto ya de tradición. Que decía al principio que la tradición no tiene que estar escrita, pero eso hay que respetarlo. Claro. La tradición es como una ley no escrita. Entonces, Es un ritual protocolar. un ritual importante, protocolar. Rituales de Estado. 42 años de ahí para acá, todos los presidentes, mencionaste a Balaguer, pero bueno, lo estuvo ahí en su momento Jacobo Masluta entregándole a Jorge Blanco. Después Sí. tuvo Jorge Blanco. Jorge Blanco Entregándole a Balaguer. entregándole a Balaguer. Balaguer estuvo también con don Antonio. Entonces después, Y Balaguer le entregó después a Leonel vino, Fernández. cuando vino Jacobo, le entregó, entregándole a Salvador. Más acá, Hipólito entregándole a Leonel. Leonel a Hipólito. Hipólito después Leonel otra vez. Sí. Y así, y como todavía eran los tiempos de paños y manteles, Leonel entregándole a Danilo, que es el que se ha pertrechado y se le ha ido la banda a la cabeza. ¿Tú entiendes? La banda presidencial Dice tú que la banda presidencial se le ha ido a la cabeza, y entonces ha perdido la cabeza en muchas cosas. Yeah. Porque realmente, ¿a quién se le ocurre? ¿A quién se le ocurre que, bueno, tiene la excusa, pero no es válida? Tú sabes que mi amigo, nuestro amigo, el director del Diario Libre, se equivoca en algo. El día de la toma de posesión, el presidente debe ir con la banda presidencial por fuera para quitársela. En los otros actos... Por dentro. Por dentro. Y eso está consignado en el protocolo. Eso está en el protocolo. Sí. Además, es un acto de cortesía, de delicadeza, de todas estas cosas, porque ese desplante no solamente es al presidente electo, el que asume Luis Abinader, es un desplante también a los nuevos asambleístas que se instalan ese día. Es un desplante a los invitados internacionales. Es un desplante al primer poder del Estado. Y sobre todo un desplante al primer poder del Estado. Bueno, la llamada de Pompeo, él no quiere encontrarse allí con Pompeo. Lo más probable que eso... está diciendo eso. Sí, eso tiene muchas lecturas, pero que el problema está en que algo que pudo pasar desapercibido, él recibir estoicamente su discurso allí, que yo no creo. Luis Abinader es una persona demasiado prudente. Sí, sí, y cortés. Y condescendiente, que me llama la atención. El que le sigue, porque, bueno, no ha sido presidente todavía, se instala ahora, sí. Le sigue en cortesía, en decencia a Leonel Fernández. Es Abinader. Que yo no había visto, porque me lo habían dicho, pero no lo había visto y tú ahorita me lo leíste. Las consideraciones de nuestro amigo José Tomás Pérez, actual embajador en Washington. Dice, ¿Por qué tiene que ser una autoflagelación? ¿Por qué tienen que irrespetarlo? Exacto, porque es una descortesía. Son prejuicios de él. Son prejuicios. Es una descortesía a los invitados, una descortesía a todos. Sí. Y además de eso,
ofensa, si se quiere, al protocolo, porque no hay ninguna necesidad de estar ausente de allí. Si tú vas a ir a... Bueno, primero, y ahí tenemos una caricatura. Esto no es para caricatura, pero bueno. Trae el periódico de hoy. Él, una llamada. Aló, mira, yo no voy a ir al asunto de la juramentación, qué cosa. Pero él está lleno, pero él está cortando una cinta ahí. Y él está haciendo inauguraciones. Hoy inauguró el presidente. Hoy está en inauguración. Y caravaneó muy bien. Y entonces, Danilo, bueno, también aquí tenemos otro Danilo. Bueno, ¿qué resulta? Que él hizo su última visita sorpresa el otro día. Sí, y ahí no hubo ningún tipo de problema. Y yo estuve mirando hoy un video donde él decía que le iba a ser un honor para él entregarle la banda presidencial a Gonzalo. O sea, él tenía en su en su esquema, que era Gonzalo. Que era Gonzalo y que él le iba a entregar la banda. O sea, él estaba ya en disposición de ir al Palacio al Congreso a entregar la banda presidencial. Ah, no, pero entonces a Luis Abinader, que algunos dicen que se la quiere cobrar porque Luis Abinader nunca reconoció el triunfo. Pero una cosa es que un candidato que entienda que lo derrotaron por las buenas o por las malas, sobre todo que sospeche que fue por las malas y a papeletazo limpio, o yo creo que no fue así. No. Porque... que fue una victoria en buena lid. Fue una victoria, no fue en buena lid, porque fue producto de muchas tropelías y muchas cosas, pero no fue en buena lid. Pero victoria al fin. Al final se juntaron unos votos y bueno. Pero, en definitiva, yo creo que es posible que se quiera curar, ¿cómo se llama esto? Pasar la revancha, pero no hay necesidad. El poder, las instituciones no se manejan así. No, y la hierarquía política obliga. Ya reseñamos cómo Balaguer se sentó a escuchar a don Antonio. No, y lo felicitó. Oí esta mañana algo que decía de que si quieres volar, hazlo como águila, y si te quieres arrastrar, hazlo como gusano. Sí. Algo así. Entonces, depende de lo que tú escojas. Entonces, mira, dice aquí José Tomás Pérez, embajador todavía, no sé si hasta el domingo o él se va antes, José Tomás Pérez, de quien uno tenía, y estoy hablando en pasado, la mejor idea, mejor imagen. Las mejores valoraciones. Las mejores valoraciones. Fue secretario general del partido en su momento. Creo que a él lo sustituyó Reinaldo. Sí. Y entonces, bueno. Y fue un buen senador. Aspiró en un momento determinado, fue candidato, precandidato, y tenía una imagen y fue un buen senador. Ahora bien, él se dejó absorber por el danilismo, o las corrientes danilistas, o el ímpetu danilista, o el estilo danilista. Y lo ha copiado y ahora parece que él quiere ser un alumno aventajado. Y eso es lastimoso. Claro. Porque en el PLD ahora mismo, donde hay el que no está preso, a lo mejor está huyendo o queriendo saber para dónde va a huir, no se sabe ahí quién va a dirigir ese partido. Hace falta gente a la vista para poder dirigir sanamente esa organización. Si se entiende que pueda tener posibilidades a futuro. En futuro ellos dicen que entonces, sí y que pueden volver. Buscar a alguien, bueno, ya sabemos, preside la organización alguien que tiene problemas o tuvo problemas con la justicia, lo sacaron del expediente, lo sacaron de la cárcel para presidir un partido. Eso era, ya sabemos. Y entonces, otro que tenía con la soga rastro era candidato y loco por jalarlo para allá, para Odebrecht, por el caso de Odebrecht. Que eso lo dijimos en algún momento, y no se corre el riesgo de que un candidato venga y lo llamen en un momento determinado. Sí. Bueno, oye la belleza que pone José Tomás en un Twitter sobre ese tema, que dice él que no hay, oye, esto es una bromienda, que no hay obligatoriedad, dice, aunque rompe una tradición que no está escrita en ninguna ley. Las tradiciones no están escritas en ninguna ley. La ausencia del presidente saliente
en la Asamblea es sana. No es verdad que es sana. Es sana, no. Es sana, 2 puntos. Nadie está obligado a autoflagelarse. Aquello no es una flagelación. Claro que no. Eso es un prejuicio. Es un deber. Al mismo tiempo, su ausencia le deja al presidente entrante el escenario para decir y proclamar lo que quiera sin pudor. O sea, ¿y de dónde tú sacas la palabra pudor allí? Como si supone que lo que va a decir no es con pudor. Pero suponemos y no Que va a ser motivo, que es con elementos de juicio las cosas que... No tenemos motivo para pensar que don Luis se va a comportar de manera impudorosa. Exacto. Entonces, no hay motivo para eso. ¿Verdad? Sin pudor. Lo puede hacer sin pudor. No, espérese. Las acusaciones que se han estado haciendo al gobierno y al PLD de un tiempo a esta parte no son sin pudor. Sí. Al contrario, a la falta de honor y a la falta de muchas cosas se han hecho esas acusaciones. Y hay muchas que están ahí. No se quisieron investigar. Hay muchas que están documentadas, que están en expedientes que nunca fueron movidos, expedientes que nunca fueron encaminados a las instancias porque quien tenía que hacerlo, el procurador, no lo hizo. El caso de Brecht está virgen ahí. Y metieron a los que no tenían que meter y dejaron fuera a los que tenían que estar. Ahora, entonces, un procurador que pueda trabajar esa exacto. cosa. Entonces, que no vengan con ese cuento de camino. Entonces, lo que se va a hacer finalmente, se va a hacer es que el presidente va a asistir, porque no es que él no va a ir al recinto del Congreso, no. Él va a asistir, hay una ceremonia en la parte frontal del Senado, del Congreso, del Congreso, y una parada militar, se tiran unos vejigazos. ¿Cuántos cañonazos? 21 cañonazos generalmente. Yo no sé cuántos son el día de la toma de posesión. A lo mejor son más. Yo creo que son simbólicos, no creo, pero son 21. Bueno, pero si el desierto, el cosa del Sahara está tirando muchísimas cosas, no importa que sea un mito viejo. Sí. Si eso es protocolar. El protocolo no se puede romper así por así. No. Entonces, bueno, se tiran los vejigazos, se hace la parte protocolar con la parada militar. Entonces, de ahí van a subir, de ahí lo que hacen es que pasan a la asamblea, eso es lo que oficialmente ocurre. Generalmente pasar. Los dos presidentes, o no sé si cada cual por su lado, suben a la asamblea y allá se juntan, pero no. Ahora lo que va a hacer es que el presidente va a subir al despacho del presidente del Senado, ni siquiera va a ser en la oficina del Senado, en el hemiciclo, sino en la oficina del presidente del Senado, que ya estará electo, que será el ingeniero Eduardo Estrella. Entonces él le entrega la bandera, la banda presidencial, yo lo decía por los colores, sí. A la banda presidencial, al presidente del Senado, que es el presidente de la Asamblea, y que a su vez es quien juramenta, le toma el juramento al presidente. Porque lo que dice de que el presidente no es un invitado saliente, no un invitado, no. Es parte importante porque es el que transfiere la banda presidencial, que es el símbolo. Es un cambio de mando. Es un cambio de mando que lo simboliza el presidente. Deben estar las partes, como tú dices, el presidente saliente y el presidente entrante, como el bastón de mando. Esto es la banda presidencial en este caso. La banda presidencial se le entrega, que es el símbolo del poder, que entonces, bajo el juramento, juramento primero, entonces se le impone la banda. Sí. Entonces los dos presidentes, y eso es democracia, se saludan, y entonces cuando quiera partir, se sienta ahí a escuchar el discurso. Eso es lo que dice el protocolo, lo que se estila. 42 años para atrás, eso no se había roto hasta ahora. Entonces, ¿qué pasa? Danilo no lo va a hacer así, sino que va a entregar y por ahí mismo se va, él y la vicepresidenta. Dicen algunos que, oía uno de los voceros de ellos, vocero gratuito, no oficial, gratuito no, perdón. Que a propósito, el vocero oficial, el speaker, Rodríguez Marchena, ha desaparecido. ¡Ay, qué bueno! ¡Qué bueno! Si algo el país ha tenido bueno ha sido eso, que ha desaparecido. Pero ha habido muchas bocinas que han estado hablando por él. Entonces, porque, por ejemplo, eso fue una de los amigos de ese sector que yo iba a decir gratuitamente, no oficial, pero sí dijo lo que iba a ocurrir después que el ministro administrativo le mandó una carta
al presidente del Senado diciendo lo que se iba a hacer. Entonces, dice que el ministro administrativo estaba fungiendo como vocero. Es que ha dado la mandó una carta. No, y hoy dio declaraciones. Ah, bueno, no sabía esa parte. Sí. Entonces yo te digo, ¿qué necesidad tenía el presidente Danilo Medina de terminar de esa forma? Porque es un asunto que se lo va a tomar en cuenta. Las redes sociales ya se lo han tomado en cuenta. La sociedad se lo va a tomar. La democracia se lo va a tomar en cuenta. La historia se lo va a tomar en cuenta. Entonces, bueno, de que para no salir por una puerta de atrás, él nada más llega a la de adelante. Pero no, en el aparato, en el esqueleto de la historia, va a salir por la puerta al revés. No, sin necesidad. No tenía necesidad. Porque no gana nada, absolutamente nada. Va a parecer que bueno, que por una malquerencia, una rabieta o un asunto de tal cosa, o de ego, o de lo que tú quieras, o de temor, porque todo eso se escribe también, se ha dicho ya. Entonces, que por una cosa de esa, cualquiera, y el pensamiento es libre, no va a ir no va a tener el valor de asistir a la ceremonia y de escuchar el discurso. Entonces, no gana nada con eso y queda muy mal parado. No debió terminar así. No debió terminar así porque hubo... Ahora, anoche estaba en un programa de María Cela muy interesante analizando las luces y las sombras, las cosas positivas y negativas del gobierno de Danilo Medina. Entonces hubo un amigo Monegro que juntó los 8 años. Entonces le decía muy bien Nuria Piera, no, hay que separar porque Danilo comenzó muy bien, muy campechano, muy sonriente y muy en contacto con la gente los primeros años. Entonces después hubo otra... Sobre todo porque en ese primer año, sin que nadie se lo pidiera en el acto de lamentación, dijo que no iba a buscar ningún segundo periodo. Exacto. Entonces, realmente el asunto no es cómo se comienza, sino cómo se termina. No debió terminar así, porque había muchas cosas positivas en el primer gobierno de Danilo. Y entonces, pero hubo cosas después, como el 9/11. La visita sorpresa tiene su aspecto positivo, una partecita, que es que donde no llegaba nada nunca, el presidente llegó y algunas cosas resolvieron. Pero eso se desnaturalizó. Se desnaturalizó porque es que las funciones que le correspondían a las instituciones, entonces las manejaba el presidente de la República, un asunto, un mesianismo allí, un asistencialismo, populismo que desmembraba las instituciones. Entonces todos los funcionarios se iban sin la prensa allí con el presidente, todo el mundo concentrado allí. Las instituciones paralizadas, mientras tanto había allí un acto de populismo y entonces bueno, eso tuvo su parte buena. Y se quebraba la planificación porque la promesa eran los organismos persiguiendo las promesas hechas por el presidente. Los organismos persiguiendo, tratando de cumplir para que cuando el presidente volviera se hubiese cumplido con eso, porque si no el presidente quedaba mal. El presidente quedó mal en muchos sitios porque hubo presupuestos que no se pudieron ejecutar, porque no estaban en esas promesas. Claro que no. Entonces, y hubo proyectos, y yo pongo siempre el proyecto de fresa de Ocoa, que eso se fue a la quiebra. Entonces, mucho entusiasmo, había una cooperativa, la cooperativa se cogió los cuartos después y no le pagaba y se quebró eso. Y así hay muchas cosas que el campo floreció. No, eso hay que cogerlo con pinza. Pero de todas maneras, el 9/11, y hubo muchas cosas interesantes que se hicieron, pero esas partes positivas se las tragó después la parte negativa. Cuando este hombre, que había dicho que no iba a ir por más de 4 años, se coge 4 y después quería 4 más y quería hacer un trapo a la Constitución y bueno. Y hasta por un tercero. Y entonces después quería un tercero y que no es que cuento el camino, porque yo voy a decirlo en el discurso donde dijo, yo no voy a aceptar, ya no voy a ir, después de la llamada de Pompeo. Entonces de todas maneras dijo, no voy a negar que en un momento estuve pensando, lo dijo, lo admitió Danilo, estaba en eso. Obviamente. Entonces bueno, eso dañó y pervirtió todo y alocó todo. Y de ahí esos vientos que no fueron del Sahara, sino de aquí mismo, trajeron toda esta contaminación. Vamos, de esto seguiremos hablando. Vamos a la primera pausa porque el tiempo nos va a acercar mal hoy. Vamos arriba.
Es ahora cuando necesitamos fortalecer nuestra esperanza. Es ahora cuando debemos mirar al futuro con optimismo y determinación. Por eso te acompañamos creando condiciones de bienestar para ti, retomando los proyectos, moviéndonos hacia adelante, siendo parte de la solución para progresar unidos. Ahora más que nunca estamos apoyándote, comprometidos a garantizar tu crecimiento, buscando el impulso que necesitas para reinventarte. Por eso te acompañamos con nuestros préstamos para que nada nos detenga. Popular, a tu lado siempre. La vida nos ha cambiado. Algo sucede en el mundo. Quédate en casa, es la orden. 6 pies de distancia entre unos y otros, guantes, mascarilla. No sabemos cuándo va a terminar, pero de una cosa sí estamos seguros. Seguiremos despertando sonriendo al sol, pensando que este es otro gran día para todos nosotros y los nuestros. Puede impedirnos estar a kilómetros de distancia. Aún así, desde cada hogar y con cada taza, seguimos unidos por esa costumbre que nos alienta a ver un mejor mañana. La vida nos ha cambiado, sí, pero lo mejor de lo nuestro, eso siempre permanecerá. El equilibrio partidista en el PLD se resquebrajó. Ahí se ha creado una oligarquía de hierro, completamente desconectada de las estructuras del partido. Su noción de lealtad es bastante singular. Responde al poder de un decreto presidencial. El predominio de ese estilo de conducta en los más altos niveles de dirección del partido me ha hecho comprender que, sencillamente, el PLD de Juan Bosch ya no existe. La estrella se ha eclipsado. Las bases del Partido de la Liberación Dominicana siempre estarán en mi corazón, en mis desvelos y consideraciones. De ahí provengo, ahí están mis orígenes políticos. Por tanto, la conozco en su capacidad de sacrificio, de dedicación y de amor al pueblo. Donde quiera que me encuentre, esas bases del PLD recibirán siempre mi apoyo, respeto y gratitud. Para cerrar con broche de oro con el tema, el asunto del Congreso, Danilo, hubo una serie de cosas que no explican la ausencia y que además, como hablamos de cómo se comienza y cómo se termina, realmente, ¿qué necesidad tenía el presidente Danilo Medina de ir a inaugurar la terminal de autobuses que eso no va a funcionar como tal? Dijo el síndico de aquel lado y dice la prudencia que no va a ser así. Entonces, se produjo una situación bastante engorrosa, no se invita al síndico, se militariza aquello y se va a inaugurar como quiera, porque por lo menos se construyó por encima del bien y del mal, por encima de todo el mundo. Deja eso así ya. No, ¿qué es lo que quiero resaltar cuando retomo el tema? Hay 2 sentencias, una del Tribunal Superior Administrativo que suspendía los trabajos y hay otra del Tribunal Constitucional que reconoce y que por tanto paraliza los trabajos. Y por encima de esas 2 sentencias, el presidente, a través de Obras Públicas, sigue la ejecución de esa obra. No se paraliza nada. No. Sigue y entonces van a inaugurarla. Lo que indica, Danilo, que ese es un desprecio por las instituciones, un desprecio por la institucionalidad. Que eso es considerarse que porque tú tienes guardias atrás, que porque tú tienes el poder coercitivo, el poder de la fuerza en tus manos, tú puedes pasarle por encima a las instituciones. Esa fue una demostración de eso. Y eso es un precedente o un mal precedente totalmente funesto, porque se supone que las instituciones, los hombres pasan, pero las instituciones quedan ahí. Entonces, están llamadas a quedar. Están llamadas a quedarse.
o están llamadas a que cuando los hombres pasen, retomen otra vez su institucionalidad. Y a prevalecer a las contingencias gubernamentales. Administrarse ahí, medio queriéndose caer y qué sé yo, pero están llamadas a prevalecer, a permanecer. Tú sabes que yo pienso, mucha gente ha estado censurando que el presidente haya continuado hasta hoy, día de hoy, y creo, no sé si mañana estarán bautados. Inaugurado, es lo que tenía que dejar eso. Esas cosas yo creo que se dejan ya. Porque hay cosas que se inauguran sin haber sido terminadas. A medio talle. Lo que no es bueno. Entonces, para tú inaugurar eso, ¿qué es lo que hay que hacer y pensar? Bueno, esa carretera la comenzó Danilo, esa biblioteca, esa escuela la comenzó el gobierno de Danilo, bueno, ese hospital. Y bueno, eso es lo que hay que hacer, continuidad del Estado. Claro, claro. No decir, esto de mi gestión y voy huyendo, porque entonces lo que se hace es una chapucería. Se inauguran cosas sin terminar y eso no es bueno. Pero bien, Danilo pasará a la historia, el lugar que él va a ocupar en la historia, él mismo se ha encargado de poner el sitio, sí, que es lamentable, sí. Es penoso eso. Y sobre todo como un hombre que comenzó muy bien. Que comenzó bien. Y que creó muchísimas expectativas. Bastante. Pero que engañó a mucha gente. Yo creo que ahí sí es cierto, hubo muchas cosas. Quedó mal, digo, cuando digo a mucha gente, porque quedó mal, muchas expectativas defraudadas. Cuando digo engañó a mucha gente, porque engañó a la gente, a gente de su partido, sí. Al presidente de su partido. Quedó mal con el presidente, quedó mal con mucha gente. Promesas que no Le hizo promesas al país que no cumplió. Y entonces, ¿para qué finalmente? Y en algún momento, sobre todo con su propio partido, se desdijo en muchos Se desdijo demasiado. Sobre todo, a mí me gustó cuando un día dijo, cuando un día dijo, que es lo único que aspiraba. Y qué bueno hubiese sido así. Aspiraba a que cuando él, ya como ciudadano común y corriente, pasara por los sitios, la gente lo saludara y le diera las gracias por lo bien que lo hizo. Que en ese momento, cuando dijo eso, dijo, y un único periodo. Exacto. Ya. Si hubiese sido eso, qué bien hubiera sido. Ojalá. Pero tú sabes, mira Danilo, hay gente ahora mismo que no va a poder ir a un restaurante. Porque si no la aporrean, se van a ir, los otros se van a ir. Gracias, por suerte ahora no se está yendo a ningún restaurante. ¿Tú sabes? Pero eso es muy malo, eso es muy doloroso. Me contaba un señor capitaleño que de Los Santos, aquel señor que fue Trumbiro, que renunció cuando asesinaron Antonio de los Santos, algo así. No me acuerdo. Emilio de los Santos. Emilio de los Santos. Asesinaron a Manolo Tavares Justo y su gente. Él renunció y como me decía ese señor, y al otro día estaba comprando, el domingo siguiente, estaba comprando quiniela en el Parque Independencia y nadie le decía nada porque se había manejado con dignidad y decoro. No hizo nada, al contrario, es lo que hizo que renunció y se fue. Esto es una diablura aquí adentro, y cogió y se fue. Y que el triunvirato terminó después uno solo, que se cogió todo después. Y hubo que tumbarlo también. Que hoy señala Adriano Miguel que Bonelli no fue al cambio de mando. Pero Bonelli era un presidente de facto, no había sido presidente electo. Exacto. Eso es diferente. Tenemos, Danilo, ahí una imagen. El PLD, el equipo legislativo se reunió. Los legisladores para escoger a sus voceros. Y entonces, ¿qué pasa? Que estuvieron ausentes, iban a escoger allí a los bufetes, los voceros, lo que yo, y bueno. Entonces, estuvieron ausentes Dionis Sánchez, ya ha anunciado Dionis Sánchez y Félix Bautista, que fueron en la boleta del PLD. Todo el mundo sabe que son gente de Leonel, y que por la mostrenca ley electoral de partido que hicieron, si ellos, después de haber sido nominados, renunciaban a su candidatura, entonces la perdían. No podían nominarse por la fuerza del pueblo. Entonces tuvieron que ir allí, a través de hacer el juego allí, y salieron electos. Recordemos que Danilo en su momento dio una advertencia, y que no vengan estos que están candidateándose por el partido después a quererse llevar la candidatura, el cargo. Que no somos bobos. Que no somos bobos. Bueno, pues Dionis Sánchez, todo el mundo sabía que era leonelista, no danilista, y ni menos gonzalista.
Y el mismo caso de, bueno, Félix Bautista ganó por él allá. Sí, sí. Porque quisieron, contra todas las adversidades. A José Rafael Vargas, que tenía, en un momento determinado, tenía un 64% de aprobación. Sí, estaba muy alto. Estaba muy alto. Lo bajaron. Sin embargo, lo bajaron porque había el interés del sector oficial de hacerlo perder. Y lo hicieron perder. Entonces, por eso él que era de los que más posicionaba. Entonces, él debió renunciar. Él debió haber hecho como hizo Demóstenes Martínez, se hizo una diputada de San Cristóbal, que dijo, no, que yo no paro un minuto ahí. Ellos se llevaron del mensaje del doctor Castillo cuando le dijo, sálgase de ese estercolero. Entonces, ellos no querían salir sucios de allí, y entonces se salieron a tiempo y perdieron la candidatura y todo. Vargas lo que debió haber hecho era haberse largado de allí. Y entonces buscar a otra gente, a ver si apoyándolo a él, pero el asunto fue que ahí la estrategia fue el presidente Fernández que le dijo, no, quédense ahí, porque van a perder la candidatura. Y lo dejaron ahí. Pero hubo gente que se acomodó. Hasta ahora, yo supongo que cambiarán de opinión más adelante cuando las cosas se recompongan. Sí. Las reglas de juego se definan más. El caso de Abel, que a ese lo comprometieron a un punto que lo hicieron jefe de campaña allá de Gonzalo. Ajá. Y el otro fue a Carlos, ¿cómo es que se llama Carlos? El que era diputado, que es síndico, Carlos Guzmán. Creo que es Carlos Guzmán. Sí. Después entonces se quedaron en el PLD. Porque todos los indicios, todos los pasos que ha dado Abel es como si se hubiese quedado en el PLD. Sí, mucha gente dice que... Y todo el mundo sabe que él sacó mucho voto allá por su buena labor que hizo en principio, por muchísimas cosas, y porque la Fuerza del Pueblo no llevó candidato para que la gente de Leonel votaran por él. Y entonces, ¿cómo es el asunto? Lo que sea es que evidentemente el PLD, que yo no sé cómo van a manejar la situación de no, lo que se habla es que ahí va a haber una estampida grandísima ahora para la Fuerza del Pueblo. El caso de, hay un acto preparado, bueno, ya la gente de Dionis Sánchez, el equipo político que trabaja con él, se fue adelante. De bueno, a él que venga, pero nosotros no vamos adelante. Sino que tome la decisión que sea, pero mientras tanto él mandó a su gente adelante y ahora va él. Y eso pasará con Félix Bautista. Y pasará con otros síndicos, otras gentes, porque ahora mismo las puertas del... Leonel cuando se fue dijo, las bases del PLD están conmigo y yo las recibo aquí, o sea que él está esperando a su gente. Así es. Entonces, que por cierto no se manifestaron muchas de ellas en las votaciones, y quisieron prestarle los votos a Luis Abinader. Sí, bueno, no sé si... La cuestión es que... porque solamente votó un 47%. Mucha gente entonces no mucha gente no ejerció su derecho al voto. Bueno, vamos a hacer la última pausa, que nos queda poco tiempo, a ver qué pasa. Impresionante. Yo siempre hacía todo en la sucursal tradicional y en esta aprendí que puedo hacer muchas cosas desde mi casa. Incluso me invitaron a una charla de finanzas con propósito para aprender a manejarme financieramente. Soy un duro ya. Solo usaba Telebanco para consultas, pero hoy aprendí a pagarlo todo usando el app y te pago. En una mesa con diferentes celulares, tabletas, ¡una maravilla! Ven a vivir la experiencia de la banca del futuro. Centro Digital Popular, Downtown Center, tercer nivel. Popular, a tu lado siempre. Desde el momento en que te planificas para viajar, un equipo técnico trabaja arduamente para que tengas un vuelo seguro. Mientras preparas tus maletas, vigilamos para que todos los procedimientos de navegación aérea estén listos de la manera más confiable. Antes que llegues al aeropuerto, nuestros técnicos dan los avisos, aprueban el plan de vuelo y coordinan la ruta para garantizar que llegue feliz a su destino.
Durante tu chequeo, ya nos hemos asegurado que cada certificación, cada protocolo y cada norma aeronáutica haya sido cumplida. En el Instituto Dominicano de Aviación Civil trabajamos para supervisar y vigilar el cumplimiento de las normas internacionales sobre seguridad operacional de la aviación civil. Estamos dentro de los países con mejores niveles de cumplimiento con los estándares internacionales de la Organización de Aviación Civil Internacional, OACI. Haciendo mejor lo que hemos hecho bien. Instituto Dominicano de Aviación Civil IDAC. Garantía de la seguridad operacional de la aviación civil. Volando hacia la excelencia. Porque la esperanza ha sido nuestro mejor camino. Y lo hemos construido juntos. Unidos, nada nos detiene. Porque en los momentos difíciles hemos creído, como buenos dominicanos, en la fuerza de la unidad y la hermandad para superarlos. Porque somos un país hermoso, bendecido, solidario, aferrado a la fe y a un mejor porvenir para nuestra gente. Seguiremos adelante porque has confiado en ti, en nuestra nación y en los demás. Apostando a la conquista de un nuevo amanecer. Hoy seguimos a tu lado y lo haremos mañana y por siempre. Siempre. El equilibrio partidista en el PLD se resquebrajó. Ahí se ha creado una oligarquía de hierro, completamente desconectada de las estructuras del partido. Su noción de lealtad es bastante singular. Responde al poder de un decreto presidencial. El predominio de ese estilo de conducta en los más altos niveles de dirección del partido me ha hecho comprender que, sencillamente, el PLD de Juan Bosch ya no existe. La estrella se ha eclipsado. Las bases del Partido de la Liberación Dominicana siempre estarán en mi corazón, en mis desvelos y consideraciones. De ahí provengo, ahí están mis orígenes políticos. Por tanto, la conozco en su capacidad de sacrificio, de dedicación y de amor al pueblo. Donde quiera que me encuentre, esas bases del PLD recibirán siempre mi apoyo, respeto y gratitud. Danilo, ya el tiempo que lo que nos queda es para... Hay dos noticias en el plano internacional a ser destacado. Primero, los rusos han anunciado que descubrieron una vacuna contra el COVID-19. Eso es parte de un conflicto, de una lucha y competencia entre potencias internacionales por dar un palo con ese descubrimiento. Sí. Los rusos lo han Van anunciado. a salir como 3 vacunas juntas ahora. Ojalá. Y ojalá. Y aquí el ministro de Salud Pública anunciaba ayer que hay un sistema más fácil, más económico que los israelíes lo han descubierto. Aquí, que es más fácil para hacerle la prueba. Que eso hay que aumentar, hay que comprar eso. Él le dejó eso a la próxima gestión, que compren, hay que comprar eso huyendo. Eso es muy bueno. Y la otra importante es que el candidato demócrata Biden anunció su compañera de boleta, que es un afroamericano, Kamala Harris, que ha sido legisladora, ha sido procuradora fiscal, es una mujer de... Una mujer de Estado, experiencia de Estado. Sí. Tú sabes que mucha gente pensó que iba a ser, yo entre ellos, que iba a ser Michelle Obama, pero realmente ella tiene el mismo perfil que Michelle Obama. Parece que la cosa se estaba trabajando por ese perfil. Bueno, ojalá que siga por ahí, por ese camino, porque yo creo que los demócratas deben venir al gobierno. Deben ganar. Y el señor Trump
debe dejar su atronadera. O llevar su atronadera al sector privado, a su casa. Sí, Y dejar, irse en paz. irse en paz y dejar el sector público tranquilo. Así ¿verdad? es. Bueno, nosotros también nos vamos en paz. Vamos a repetir a las 11 de la noche esta conversación. Y mañana lo repetiremos también. Estamos viniendo 3 veces a la semana solamente, hasta que Dios quiera y nos aleje el virus. Sí. Y bueno, corriendo los menos riesgos posibles. Así es que nos vamos y nos vemos.